Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido realmente fascinante escucharte, Jesús, escucharles, Rubén, y me siento realmente muy contento de tener esta conversación, Carmen, también contigo. Em, yo pensaba, mientras les escuchaba, en una idea que tenemos en el psicoanálisis, una propuesta del psicoanalista francés Lacan, de que la ciencia, clásicamente, él dice, es la ideología de la supresión del sujeto. Algo así como separar el conocimiento del plano personal, subjetivo, con toda la profundidad que eso tiene, y me llama muchísimo la atención este esfuerzo sostenido que yo escucho, Jesús, en lo que planteas, de reintroducir al sujeto al campo del conocimiento. Creo que es algo que compartimos aquí quienes estamos platicando de manera muy profunda, y yo creo que es una de las tendencias de nuestro tiempo en el campo educativo. Y creo que el ejemplo tuyo y de tu trayectoria, que es muy hermosa, muy conmovedora, también me resulta, pues es ejemplar en ese sentido, tratándose además de las matemáticas, que pues comúnmente puedan ser percibidas como un campo árido, digamos tan seco, ¿no? Respecto al campo personal. Quiero también en estos breves comentarios preliminares, pues celebrar el acceso que nos brindan ustedes los tres al normalismo, a quienes no estamos en ese mundo. Sabemos que es un mundo enorme, y mi sensación es que es un universo con muchos universos adentro. Creo que lo que nos has compartido ya se presenta como un universo enormemente convocante y muy luminoso, y pues es algo que también quería agradecer y celebrar. Tengo muchas preguntas. Lo primero que quisiera preguntarte, Jesús, en complemento de lo que ya han hablado con Rubén, que me ha parecido estupendo, es por la relación. Yo identifico, corrígeme, tres ámbitos de tu quehacer. Uno es el investigativo, propiamente. Me interesa que nos platiques qué matemáticas te han interesado y por qué. El segundo es el ámbito de esta metodología de trabajo que trenza lo personal. Es decir, yo quisiera entender mejor de qué manera acercas lo personal en el salón de clase con tus estudiantes al pensamiento abstracto, matemático, lógico y demás. Y el tercer ámbito es el ámbito de la divulgación, las olimpiadas, estos grandes ejercicios sociales con el conocimiento. Pero platícanos qué es lo que te ha interesado en las matemáticas y por qué, y vamos de ahí bordeando a estos otros ámbitos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en mi inicio en preparatoria estaba un poco ligado hacia el cálculo y a la física. Como muchos jóvenes entusiasmados, empezaba a hojear esos textos de física donde hablaban de mecánica cuántica y de teoría de relatividad, que no lograba entender, pero que me entusiasmaban profundamente. Esa es la razón por la cual decido estudiar la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas. Pero en el transcurso de la licenciatura tuve la oportunidad de conocer al profesor Humberto Cárdenas Trigos. Humberto, que había desarrollado muchos trabajos en topología algebraica, en álgebra y en geometría. Y entonces él tuvo a bien aceptarme como estudiante, recibir algunas asesorías, porque como muchos estudiantes de provincia tenía algunas dificultades académicas. Empecé a estudiar álgebra con él y de repente me dice, ¿por qué no vienes acá al Instituto de Matemáticas y puedes estudiar todos los días? Además me regalaban café y tenía acceso a la biblioteca, lo cual era maravilloso. Entonces empecé a ir al instituto todos los días. Y empezó a surgir un gusto por una área de trabajo que el profesor trabajaba de manera alternativa.
que era la criptografía y la teoría de códigos. Mis primeros trabajos publicados, de hecho, son en criptografía. En los años 70, Estados Unidos estaba interesado en poder crear un sistema criptográfico que garantizara la seguridad para las transferencias bancarias y ciertos aspectos comerciales. Y entonces el Buró de Estándares de los Estados Unidos crea lo que se llama el DES. El doctor Cárdenas entonces me invita a estudiar el DES, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar el DES, empezamos a observar ciertas características matemáticas de ese sistema criptográfico, pero al mismo tiempo empezamos a programar en la computadora, ¿sí? Fui aprendiendo a programar en la computadora y la consecuencia de ese trabajo fue una tesis que se llamó La robustez de mapeos regulares, que lo que hace esa tesis es descubrir que hay ciertos, en matemáticas les llamamos ciertos grupos afines que afectan de alguna manera la robustez de estas funciones regulares. Y eso tiene una aplicación importante en la criptografía. De hecho, eso atiende un caso particular de un problema que se llamaba el problema criptográfico de los sistemas tipo DES o simétricos. Esa es la razón por la cual en el año 2009 la Sociedad Matemática Mexicana me otorgó el premio Mixval, que es el premio a la mejor tesis nacional de matemáticas aplicadas. Fue mi primer contacto con las matemáticas ya en mayor profundidad. Después seguimos estudiando criptografía, un poco de teoría de códigos, y nos adentramos en ciertas estructuras matemáticas que el profesor ya había estudiado un poco anteriormente, que le llamamos las geometrías finitas, particularmente a lo que llamamos los espacios parcialmente lineales, que por cierto, los espacios parcialmente lineales son ciertas estructuras geométricas muy importantes porque gran parte de la manera en la cual se distribuye la información a través de los medios digitales es a través de estos espacios. Es decir, estos espacios son como una especie de modelo de estos procesos de transmisión de la información. Estudiamos estos espacios. El profesor, junto con otros matemáticos como Rodolfo San Agustín Chi, como Gerardo Raggi, como Emilio Lluís Riera, un gran matemático también del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ellos habían hecho una clasificación de estos espacios. Y por allá en los años 60, Donald Hillman, un matemático estadounidense, había encontrado ciertas ecuaciones que parecía que le asociaban a estos espacios valores aritméticos. Entonces el profesor me propuso para mi tesis de maestría y después del doctorado que estudiáramos esas relaciones de Hillman y que viéramos si la clasificación geométrica que ellos habían hecho era una clasificación más simple, considerando solamente ciertas propiedades aritméticas. Y entonces eso fue lo que hicimos, un trabajo entre geometría y teoría de números, pero curiosamente este trabajo también tenía cierta perspectiva didáctica, aunque no era de inicio didáctica, porque resultaba que después es mucho más accesible utilizar las propiedades algebraicas para hablar de estos espacios que las propiedades geométricas. Es decir, para hacer el análisis geométrico requiere de muchos saberes matemáticos, mientras que con unas cuantas ecuaciones algebraicas también se pueden estudiar. Entonces, estos han sido las dos áreas de desarrollo, de interés, por una parte en el álgebra aplicada, por otra parte en la geometría finita. Sin embargo, casi simultáneamente a mis estudios, a la conclusión de mis estudios de licenciatura y después de maestría y doctorado, ha estado la docencia también. Ha sido la docencia una función conjunta a la investigación. Y al ser un docente de matemáticas, pues rápidamente surgieron preguntas, ¿no? ¿Cómo construimos el conocimiento matemático? ¿Cómo podemos construir estrategias para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor? Y ahí encontramos otra área de desarrollo que está ligada justamente a la didáctica de las matemáticas. Una didáctica de las matemáticas que nos ha llevado a proponer
algunas estrategias de aprendizaje, a desarrollar materiales para que nuestros estudiantes puedan aprender, y que ha sido de alguna manera muy conveniente porque hemos podido pasar, como lo decía Piaget, de lo concreto a lo abstracto. De esto concreto, que es lo que el estudiante puede hacer, ¿sí? Lo que el niño puede hacer, puede comprender, y lo abstracto, cuando poco a poco vamos dando las herramientas suficientes para que el niño vaya pasando a un pensamiento matemático con una mayor profundidad. Y creo que gran parte del éxito de la propuesta ha sido esta combinación entre ambas actividades. Increíble. Antes de pasar a esa forma de vincular, de transitar entre lo concreto y lo abstracto, quiero plantearte una pregunta medio tremenda, pero no resisto la tentación y creo que todo lo que escucho ya abona un poco a esa pregunta, y es simplemente, ¿qué son las matemáticas, Jesús? Wow. Bueno, no sé exactamente, pero hay muchas visiones de diferentes personas. Yo comulgo con algunas, ¿no? Creo que las matemáticas, no estoy seguro de saber qué son las matemáticas, pero sí creo que tengo algunas ideas de cómo nosotros podemos entender el conocimiento matemático. Y para muchas personas, las matemáticas son ese conjunto de relaciones que podemos observar entre los objetos. Objetos que pueden ser reales o no pueden ser reales, o sea, que pueden ser concretos o pueden ser abstractos, pero que de alguna manera nos permite describir la naturaleza de esos objetos. Un matemático decía que es como si nosotros identificáramos ciertas leyes de la naturaleza y después observáramos si éstas las podemos modificar. Para los físicos están siempre interesados en una descripción puntual de lo que es la naturaleza misma, pero el matemático se puede dar el privilegio de modificar esos esquemas para ver si es posible encontrar otras naturalezas, ¿no? Es decir, de considerar casos que probablemente podrían ser no de interés para modelar la realidad, pero sí para comprender un determinado fenómeno. Creo que las matemáticas, por un lado, son esas relaciones que encontramos entre objetos abstractos que nos permiten modelar la realidad a través del uso del lenguaje, pero no solo eso, porque al mismo tiempo que hacemos matemáticas, también desarrollamos ciertas habilidades humanas que son importantes. Y una de las habilidades humanas más importantes es el pensamiento, el pensar. Y creo que hay una gran relación entre hacer matemáticas y pensar, porque el pensamiento, el poder desarrollar un pensamiento que pueda diferenciar, que pueda analizar, que pueda crear, eso lo hacemos en matemáticas. Entonces diría que este pensamiento al que a veces nos referimos en la educación, del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, del pensamiento creativo, surge de manera natural en los procesos de construcción del conocimiento matemático. Y entonces la matemática nos permite crear un pensamiento con mucha mayor claridad, crear un pensamiento sobre el cual podamos dar evidencias del mismo en caso de que queramos probar algo o justificar algo o argumentar algo. Y creo que esta es una cualidad muy especial y muy interesante, porque eso nos define como humanos en cierta medida. Uh-huh. Bueno, me parece extraordinaria la respuesta que has dado. Discúlpame por lanzarte esa pregunta tan pesada, pero bueno, la tomaste absolutamente al vuelo. Y me impresiona mucho el énfasis que haces en las matemáticas como estudio e investigación de las relaciones. Y pronto mencionas el lenguaje, y yo tenía entre ceja y oreja de tu anterior intercambio con Rubén la escritura. Y me parece que lo que es importante de esto
es que si uno concibe las matemáticas como el estudio de las relaciones, muy al modo en que tú lo has descrito, pues pasar de esas relaciones abstractas a las relaciones concretas, pues está a medio paso. Es decir, como que hay un vaso comunicante muy claro entre tu interés, llamémosle abstracto, y tu interés y quehacer concreto en el salón de clase, con tus estudiantes, con las personas, con ámbitos sociales mucho más amplios. Y creo que esto tiene, además de un enorme interés, un enorme valor. Y a mí al menos me permite un acercamiento como muy resonante, porque al final las relaciones abstractas y las concretas pues son relaciones al fin. Y entonces se ve cómo puedes cambiar con esa agilidad que te caracteriza de unas a otras, en realidad concibiéndolas como relaciones en general. Y me llamó mucho la atención tu mención hace rato de ese microcosmos del salón de clase que está a veces bajo muchísima presión, en escenarios de violencia, en escenarios de precariedad, en escenarios de insuficiencia, de conflicto y demás. Hemos compartido con Rubén, y creo que está en el debate nacional, una película recientemente. No sé si ya la conozcas, pero sería muy interesante comentarla también contigo, que se llama La Falla, de la directora Alana Simoes, que retrata un salón de clase de primaria con una maestra increíble que sostiene pues todo ese cúmulo de relaciones en un mundo que conocemos indirectamente a través de las voces de los pequeños, que son pues los conflictos que enfrentan sus padres, la sociedad más amplia, los enfrentamientos de diverso cuño que hoy nos inquietan tanto. Y creo que es muy elocuente el modo en que has planteado ese trabajo con las relaciones entre personas en el salón de clase como una forma de incidir en el espacio circundante, y como en el espacio de este premio maravilloso que te han dado, pues se reconoce esa capacidad de proyección, ¿no?, de la acción docente hacia el medio social más amplio. Entonces, con esto intento describir lo que yo escucho en lo que nos compartes, de esa pasión abstracta de lo matemático como estudio de las relaciones, que va de las relaciones abstractas a las concretas, de las relaciones concretas al salón de clase, y de ahí pues a poder incidir tan ampliamente como felizmente pues lo has podido hacer, y de algún modo sigues haciendo a través de este programa, y sin duda de otras formas. En ese contexto, ¿cómo de hecho trabajas con los estudiantes para maridar aspectos personales de gusto, de placer y de vida concreta con el pensamiento abstracto, la lógica, las matemáticas como estas relaciones puras, digamos? Claro, muchas gracias. De hecho, es interesante mencionar que en muchas ocasiones nuestros estudiantes, antes de llevar la materia de matemáticas, por ejemplo, en educación normal, ya tienen un alejamiento, porque muchos de ellos ya han tenido experiencias que no siempre han sido favorecedoras, que no siempre han sido agradables. Y creo que el primer encuentro que tenemos es recordar que las matemáticas son humanas, ¿sí? Que las matemáticas son hechas por las personas, que las matemáticas, particularmente las matemáticas de corte escolar, son accesibles. Es decir, las matemáticas son para todos. Las matemáticas forman parte de nuestra cultura, y así como debemos de leer sobre literatura, así como debemos de disfrutar de la música, de distintos tipos de arte, también tenemos que aprender a disfrutar de las matemáticas. Solo que las matemáticas nos exigen, porque nos exigen recordar y utilizar un lenguaje específico, como probablemente a un estudiante de música le va a exigir un nuevo lenguaje, como a un estudiante de teatro también se le va a exigir, ¿sí? Entonces, las artes tienen una exigencia, tienen un lenguaje. Las matemáticas también tienen lo propio. Lo que ha ocurrido es que en muchas ocasiones no hemos
hecho que este lenguaje realmente sea inclusivo. No hemos logrado que realmente este lenguaje pueda ser accesible para todos. Y en muchas ocasiones las matemáticas se han utilizado inclusive para un medio para demeritar la capacidad de una persona o la habilidad de una persona, y desde luego para mostrar diferencias, el que va adelante, el que va atrás, el que pone atención a la clase, el que no pone suficiente atención. Entonces creo que un elemento fundamental es encontrar un punto de encuentro y recordar que las matemáticas son para todos, forman parte de nuestra cultura y son sumamente importantes para nuestra cultura. Ahora, ciertamente las matemáticas son útiles, tienen un gran nivel de aplicación y este nivel de aplicación lo hacen un campo de conocimiento o del saber muy valioso. Todo ser humano debemos de conocer ciertos elementos matemáticos básicos, pero también debemos de aprender a disfrutar de ese proceso. Entonces, ahí aparece la pedagogía. Aparece la pedagogía cuando nos muestra distintas maneras de presentar el concepto, considerando distintos estilos de aprender, considerando diversos registros de representación semiótica, considerando a quienes están interesados en los problemas, qué problemas interesan, es decir, cuál es el contexto, cómo conozco a mis estudiantes y cómo puedo aprovechar el conocer a mis estudiantes y sus intereses y su contexto para crear los problemas adecuados para ellos. Pero más aún, este conocimiento de ellos también para acercarlos a disfrutar el propio lenguaje, ¿sí? Y que la matemática pase de esta área a veces desconectada de la realidad a un campo del saber que puede estar conectado, que de hecho está conectado directamente hasta con los saberes tradicionales de la propia comunidad, porque cada comunidad, cada pueblo originario, cada civilización ha construido conocimiento matemático y le ha dado una pauta valiosa a ese tipo de conocimiento. Entonces creo que tenemos que construir una mirada mucho más inclusiva, mucho más accesible, pero también una mirada centrada en que el estudiante pueda tomar lo que él disfrute de la misma matemática. Y claro, diferenciar en la matemática escolar, necesaria e indispensable que todos desarrollemos ciertas habilidades matemáticas, de la actividad profesional en la investigación matemática, donde probablemente no todos estén interesados, pero que esta es posible gracias a los saberes que los alumnos van adquiriendo, ese gusto que se va desarrollando en la educación elemental. Entonces ahí hay una conexión muy interesante porque no podemos tener mejores investigadores de matemáticas si nuestra educación elemental no cubre estos aspectos. Es decir, ambas deben de complementarse. Ahora, creo que Piaget escribió de manera muy interesante esta idea entre lo concreto y lo abstracto, porque a veces lo abstracto pasa a ser concreto. Y eso es justamente los distintos niveles de pensamiento que vamos construyendo con el estudiante. Por ejemplo, el niño primero se enfrenta a los números naturales, ¿sí? Inclusive antes de usar el símbolo de número, ya hablamos de esta cuestión del conteo, ¿verdad? Primero, la representación de objetos. Después, esta representación de objetos le asociamos un símbolo, ¿sí? Empezamos a trabajar con los números naturales. Pero después descubrimos que los números naturales forman parte de los enteros. Enteros positivos, bueno, que de hecho son isomorfos a los enteros positivos. Después del mundo de los enteros, está el mundo de los racionales, las fracciones, y ya eso requiere una abstracción más, ¿sí? Y luego nos vamos a algo todavía más abstracto, los números irracionales, aquellos números que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros y que su denominador es distinto de cero, para finalmente construir los números reales. Y ya en la educación media superior, los números complejos. Entonces vamos construyendo una abstracción, pero después que esa abstracción la hemos apropiado, la hemos comprendido, deja de ser como una abstracción, ya se convierte en
algo concreto. Y luego pasamos a una siguiente abstracción. Pienso que un poco así es como el matemático ve justamente ciertos patrones, ciertas simetrías, ciertas relaciones en su vida cotidiana, ¿sí? Para muchos pueden ser abstractas, pero para él, en su pensamiento, ya forman parte de lo concreto. Qué belleza. Me haces pensar, y creo que con esto cerraré porque me iría de largo horas y horas y sería demasiado extenso nuestro programa. Y además creo que es un buen punto para ir ya a las preguntas y los temas que conciernen a Carmen. Pero no puedo dejar de pensar cuando hablas de las matemáticas de este modo tan elocuente, en términos de relaciones, de lenguaje. Inmediatamente pienso en literatura, pienso en música, pienso en psicoanálisis, pienso en filosofía, es decir, a esos ámbitos, modos de pensamiento que conversan muy inmediatamente con esta visión pues tan fecunda, tan generosa que nos compartes, que se opone esa visión que nos compartes a ese modo de agredir con las matemáticas que brevemente caracterizaste, y me hiciste recordar un neologismo hermoso que me parece muy útil, por eso lo quiero compartir con los docentes, de un psicoanalista fallecido ya, Néstor Brownstein, que habló del sadismo, haciendo un juego de palabras con la palabra sadismo, pero un sadismo ejercido a través del saber, ¿no? El sadismo como ese modo de torturar al otro a través del saber, que es justamente lo contrario de lo que estás haciendo en esta especie de permanente apertura a sus gustos, a su forma de pensar, a su manera de aproximarse a tantas cosas en la vida concreta, en la vida abstracta, que, repito, has descrito con una grandísima elocuencia y que me llevo como un tesoro para mí. Me hubiera encantado que fueras mi maestro. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Creo que en muchas ocasiones los profesores de matemáticas, probablemente sin una intención, estamos agrediendo a nuestros estudiantes. Estamos a veces discriminando a nuestros estudiantes. Estamos bajando esa moral de nuestros estudiantes. Y yo creo que la visión debe ser completamente opuesta. Lo que queremos es que en las aulas haya un nuevo Piaget, es decir, haya una nueva persona que se haga preguntas extraordinarias y, bueno, si es posible, que ya es demasiado, él mismo encuentre algunas respuestas. Creo que lo que necesitamos es motivar que eso emerja del salón de clase. Y a veces el mensaje que damos es, esto es tan grande que no es posible que tú lo hagas. Cuando creo que lo que debemos es de incentivar a que las personas se atrevan. Y esto que comento me hace recordar nuevamente a la clase del profesor Cárdenas, porque él tenía esta peculiaridad, es decir, claro que estoy convencido de que mis estudiantes van a lograr metas que yo me permito proponer a ellos. Primero, porque como profesor, con esa experiencia, busco la meta adecuada para mis estudiantes, pero también busco metas que les motiven, metas que a ellos les impulsen y les permitan crecer, no solamente como matemáticos, no solamente como científicos, sino como personas. Qué bueno que haces el apunte de que esta tortura no es necesariamente con una intención. Y volviendo a lo que comentábamos antes, si uno se atiene al saber sin sujeto, al saber sin la persona, es muy fácil que esas violencias ocurran, porque el saber se vuelve como una navaja de afeitar muy filosa, que es muy difícil agarrarla sin que te corte. Es decir, tienes que agregar el sustrato de la persona para que el saber se vuelva algo amable, algo generoso,
algo realmente placentero en la vida de los estudiantes, y creo que todo eso pende de esta visión o de visiones como las que nos has compartido, en donde hay una concepción de raíz distinta de las matemáticas y por lo tanto el trabajo docente, que suaviza y hace de todo esto algo pues enormemente placentero y disfrutable, ¿no? Muchas gracias. Porque no Muchas gracias. un desabismo contra matemáticas. Sí. Claro, claro. Yo creo que el saber lo debemos de usar para apoyar, y además creo que siempre estamos en ese proceso de aprendizaje, y creo que también esa es una característica importante. A veces asumimos que al estudiar una carrera de ingeniería o al estudiar una carrera de matemáticas o de física ya somos profesores de matemáticas, y creo que no. Creo que requerimos de un proceso de formación, bien sea formalmente, que es estudiar un programa de posgrado en enseñanza, o bien, si no es posible formalmente, al menos desde mi práctica informal, tomar esta decisión de investigar de qué manera puedo realmente ayudar más a mis estudiantes. Lo decía muy bien Guy Brousseau, decía, la buena clase o la buena práctica docente proviene exclusivamente de la intencionalidad pedagógica del docente, de que el docente esté profundamente convencido de que lo que hace para sus estudiantes es beneficioso para ellos.